Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética junto a nuestro invitado de hoy, don Agustín Esquella. Agustín, estábamos conversando acerca del origen, de alguna forma, de cómo habíamos llegado a esto, de los acentos que habíamos ido poniendo sobre el crecimiento, sobre el desarrollo. Pero se nos viene un proceso del cual tú estás siendo partícipe, un proceso importante que va a ser esta convención constituyente. Algo que conversábamos recién en la pausa musical tenía que ver con el método, algo central. Va a ser el cómo vamos a conversar ahí adentro. Yo he estado trabajando mucho con un organismo, el Evolution Institute en Estados Unidos, y hay un enfoque que viene de Elinor Ostrom, que fue premio Nobel de Economía, que habla de la prosocialidad, de cómo se gestiona y se resuelve la problemática en economía, que es una de las problemáticas centrales, cómo se gestiona aquello que es de todos y no es de nadie, sin que terminemos matando el ecosistema, porque cada uno en su impulso económico de maximización de beneficios puede salir a tratar de salvarse solo, que es un poco lo que nos arroja el modelo en el que veníamos habitando. Entonces, ¿cuáles son las pistas que vamos a necesitar en esta convención para que exista una conversación generativa, para que podamos llegar a un buen lugar, más allá de que va a ser la primera constitución realmente democrática que vamos a tener? Digamos que eso no es para nada menor dentro de nuestra historia republicana. Mira, yo creo que en parte, solo en parte, pero en parte importante, el método de trabajo que adopte la convención va a depender del contenido que le dé la misma convención al reglamento interno que ella debe aprobar. Esa va a ser la primera gran tarea de la convención: discutir y aprobar su reglamento de funcionamiento. Pero desde luego no se puede cifrar solo en las normas, en este caso de ese reglamento, el éxito de la tarea. Las normas van a ser importantes porque van a regular la manera de estudiar los antecedentes de que dispondrá la convención, van a regular la manera de debatir, ¿cierto? Van a regular la manera de ponerse de acuerdo, van a regular la manera de redactar finalmente el texto y de proponerlo al país para que éste se pronuncie a través de un plebiscito. Será importante el reglamento y ojalá la convención lo despache en poco tiempo. Lo saludable, Paulo, es que hay varias ya iniciativas circulando con propuestas acerca de ese reglamento. La última de los cuales, que yo conozco 4, ni más ni menos, pero la última, digamos la quinta, se presenta hoy precisamente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Un documento muy bien hecho que se hace cargo de los temas que debiera regular el reglamento, de las posibilidades de regulación que cada tema tiene, y lo que es más importante, incluye experiencias comparadas de países que en las últimas décadas han aprobado nuevas constituciones, pero que a la vez, para llegar a la aprobación de la constitución, las asambleas o convenciones respectivas han tenido que adoptar algún reglamento interno. Entonces, ese va a ser un material muy valioso. O sea, qué interesante es y auspicioso que antes de que se elijan incluso los integrantes de la convención, antes de que ésta se constituya y celebre su primera sesión para empezar a ocuparse de su reglamento, pueda haber sobre la mesa de esa convención propuestas elaboradas por centros de estudios, por universidades o en este caso por el PNUD, de distintas orientaciones ideológicas, pero todas muy atendibles. Pero yo agrego, Paulo, que tan o más importante que las reglas sobre lo que acabo de decir va a ser la disposición con que lleguen los constituyentes a trabajar como tales, la disposición y el tono que consiga imponerse en el estudio de los antecedentes y sobre todo en los debates.
habrá que cuidar eso. De eso van a ser responsables los 155 convencionales, la mesa directiva de la convención, integrada a lo menos por un presidente y vicepresidente, sin perjuicio de que ésta podría acordar otros, por así decir, los cargos dentro de ella para llevar bien el trabajo. Entonces yo, aunque la tarea es difícil, es grande, ¿no? Mira, yo tengo la impresión de que el país, al aprobar marchar hacia una nueva constitución, levantó la vista de la contingencia en que estamos normalmente todos sumidos. La contingencia es importante, cómo no, más aún en medio de una pandemia. De la contingencia se ocupan los gobiernos, se ocupa el Parlamento, se ocupan las autoridades administrativas del país, las autoridades regionales, las comunales, los jueces. Muy bien, que siga la contingencia y ojalá sea cada vez mejor gestionada, porque a veces no es bien gestionada. Pero el país lo que hizo con el apruebo fue decir, miren, hay que mirar más allá de la contingencia, nos vamos a proponer tener una nueva constitución, o sea, miró no lo inmediato, sino el mediano y largo plazo, y no obstante las circunstancias adversas que estamos viviendo, particularmente en términos de la pandemia y sus efectos, el país no deja de tener su mirada levantada, su mirada puesta más arriba, y yo creo que no la va a bajar. Es cierto que por el recrudecimiento de la pandemia y la suspensión temporal de las campañas, yo diría que las audiencias, por llamarlas de alguna manera, el conjunto del país se desconectó bastante del proceso constituyente. Y es muy razonable, es muy entendible que haya sido así por el agobio, ¿no? Por la pesadumbre, por el tremendo peso que la prolongación de una pandemia que recrudece con mayor fuerza respecto de sus etapas anteriores ejerce sobre todos nosotros. Como que el proceso constituyente, Pablo, quedó un poquito puesto en el freezer, ¿eh? Un poquito congelado, pero no al extremo de que no se pueda descongelar a partir del 29 de diciembre, del 29 de abril, cuando se reanuden las campañas, y en el entendido de que no se volverán a postergar las elecciones, que es lo que todos esperamos, vamos a tener 15 días y quizás no se van a necesitar los 15, sino unos pocos días para descongelar lo que hoy está un poco congelado y volver a transmitir el mensaje, Pablo, sobre todo los que postulamos a la convención, no tanto de vote por mí, sino de vaya a votar. Dimos un ejemplo de participación en el plebiscito. Ese fue recién el primer paso. Ahora viene un segundo paso, fundamental, elegir a los constituyentes. Vaya a votar, comprométase, y muchos se preguntan, ¿y por quién voto? Porque hay tantas ofertas. En mi distrito postulamos 77 personas para 8 cupos en la convención constituyente. Bueno, ¿por quién votar? Mi respuesta es, mire, vote por aquel que le inspire mayor credibilidad y confianza en relación con el trabajo que va a hacer la convención, que no es otro ni más ni menos que acabar proponiéndole al país una nueva constitución para la República de Chile de la que todos formamos parte. Infórmese, vea los nombres, averigüe quién es quién y finalmente decídase más que políticamente, aunque el trabajo de la convención por supuesto va a ser político, decídase por aquel o por aquella que de verdad le inspire credibilidad y confianza. ¿En qué sentido? Concretamente en relación con el cometido de la convención. Exacto. Que lo acabo de describir como ofrecer una nueva constitución para el país. Nada de esto está siendo fácil, Pablo, nada lo será tampoco en el futuro, pero yo digo para mí que así como tenemos un cierto deber de mantener viva la esperanza en este proceso, tenemos también que mantener la certeza, mejor dicho, la conciencia
de que no podemos fracasar en esto. En esto, si el país fracasa, realmente pasamos del temporal en que estamos al riesgo de naufragio, ¿cierto? En consecuencia, no es que podamos o no podamos fracasar, siempre se puede fracasar. Lo que hay que encajar en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras conversaciones, en los debates al interior de la convención, que aquí el fracaso no nos está permitido. Hay dos reflexiones ahí, Agustín, que me aparecen. Tú hablabas de la importancia de la disposición y el tono. De alguna forma, la forma siempre antecede al contenido. O sea, y ahí me cae una responsabilidad. O sea, y pienso como, ¿cuál es la responsabilidad que está en este momento de los distintos actores que están en juego? En mucho de estar soplando las brasas, digamos, tensionando, precisamente por la forma. Porque incluso, si uno escarba un poco, a veces incluso estamos de acuerdo en el contenido, pero yo tengo que aparecer en oposición a, digamos, para poder poner mi punto, para verme con más poder, con más las características que sea que quiera demostrar, digamos. Pero cuando existe ese problema de forma, por un lado, que lo hemos venido viviendo, eh, y aparece un fenómeno adicional en el cual existe una desvalorización de la evidencia en muchos casos y empezamos a tener conversaciones desde lo que yo creo, desde la opinión, y lo hemos visto en varios candidatos constituyentes que andan dando vueltas, como que nos faltan los terraplanistas adentro, digamos, para poner el tema. ¿Qué? Es legítima la opinión que puede tener cada uno, pero de ahí a que sea válida en un contexto, digamos, es distinto. ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo se puede jugar ese rol en el cual vamos a tener que trascender este tono y esta disposición a entrar a la evidencia para poder mirar lo que hay de una forma crítica, de una forma abierta a nuevos espacios de conocimiento que nos permitan construir algo que efectivamente es riesgoso de no salir bien armado? Mira, algunos de los candidatos a la convención, y yo debo haber incurrido más de una vez en el mismo defecto, se están comportando a veces como si fueran candidatos a ocupar un cargo, por ejemplo, senador, diputado, gobernador, alcalde, y no como postulantes a una función, que es algo distinto de un cargo. Los convencionales no estamos postulando a cargos de representación popular, sino a una instancia que represente a todos los ciudadanos en relación con un cometido tan especial, tan único en la historia de Chile, como tú recordabas, de producir una constitución en una convención paritaria íntegramente elegida por votación popular. Entonces, claro, uno desearía, y yo trato de ser fiel a esto, pero no siempre seguramente me resulta, yo desearía que en lo que resta para las elecciones, los candidatos a constituyentes tratáramos, hiciéramos el esfuerzo lo menos de ponernos a la altura de aquello para lo que estamos postulando, que no es un cargo público más de aquellos que se renuevan rutinariamente en elecciones periódicas en toda democracia. Y que una vez llegados a la convención, asumamos, si supuesto que yo esté, mira cómo empleo la primera persona plural con completa irresponsabilidad, pero quienes lleguen ahí, asuman su falibilidad. Todos van a llegar con planteamientos, con ideas, por supuesto, cómo no, pero ojalá todos tengan conciencia de su falibilidad, o sea, de que no obstante estar convencidos de sus ideas, de sus planteamientos, admitan a lo menos la posibilidad de estar equivocados, porque solo cuando uno admite esa posibilidad se dispone a escuchar a los demás. Si tú crees que tus ideas y tu planteamiento no pueden estar equivocadas, o sea, te consideras infalible, pues tu disposición a escuchar se va a ver seriamente perjudicada. Pero hay algo más que la conciencia de la falibilidad, la conciencia de que no sabemos lo que creemos saber muchas veces, o de que sabemos menos de lo que creemos saber. O sea, a todos los constituyentes les va a faltar información,
ninguno de los que llegue ahí, ni siquiera los más calificados, y hay muy buenos candidatos, excluyéndome a mí desde luego, por supuesto que conocen bien muchas de las materias que va a regular la Constitución, pero dudo que las conozcan todas. Y tal vez si las conocen bien, lo más probable es que no las conozcan tan bien como ellos creen que las conocen. Entonces van a necesitar no solo conciencia de la falibilidad, sino información. Información que proveerá la Secretaría Técnica de la Convención, pero información, Pablo, que van a proveer las personas, los expertos, los representantes de organizaciones sociales a que la Convención invite. La Convención va a tener que hacer un largo inicial, y no solo inicial, tal vez, durante todo su periodo de escucha para mejorar la comprensión de los temas constitucionales a partir de mayor información de la que va a disponer cada uno de los constituyentes por separado. Y ahí no hay otra manera que, sin perjuicio de escuchar también a la ciudadanía, por supuesto, eso démoslo por sentado, va a haber que escuchar a representantes de organizaciones, va a haber que escuchar a expertos. Al hablar en la Constitución de Fuerzas Armadas, bueno, hay expertos en temas de defensa nacional, ¿cierto?, de distintas orientaciones políticas, se les invitará. ¿Cómo ve usted la regulación de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la nueva Constitución? ¿O cómo ve la regulación del Tribunal Constitucional? ¿O cómo ve la regulación de la Contraloría General de la República? Se llamará contralores al Contralor actual, es decir, va a ser clave lo que tú señalas. Disponerse a recibir información con toda la humildad de las personas que tienen conciencia de que tienen grandes lagunas de conocimientos o de que sabiendo algo no es todo lo que deben saber acerca de un tema, de manera que allí los constituyentes no lleguen a hacer proclamas o declaraciones sin sustento, sin evidencia empírica o incluso sin mayor racionalidad. Yo tengo confianza en que ese proceso va a discurrir de esa manera, pero de nuevo, Pablo, va a requerir de parte de los constituyentes una disposición cuando menos de humildad, cuando menos de humildad. A mí estaba pensando justo precisamente cuando tú me venía la palabra humildad, digamos, cómo entrar ahí soltando esa certeza, soltando de alguna forma que es un proceso humano complejo, soltar certeza, porque nos pone en zona de riesgo, nos saca de nuestra zona de confort. Es más fácil yo venir a hablar de lo que sé y pararme ahí como que yo ya tengo un castillo construido de conocimiento, a decir como yo creo que y tengo estos fundamentos, pero estoy abierto a que la cosa cambie. Más todavía cuando nuestra concepción del plazo, del mediano largo plazo, se ha visto, definitivamente nuestra concepción temporal se ha visto distorsionada por estos eventos que estamos viviendo, que nos tienen en un presente continuo, que en mucho es bastante más cercano, digamos, a la adaptabilidad, estar en el presente que arrojado estar al futuro, pero construir esa imagen de futuro desde la certeza, sin humildad, es un tremendo desafío, si es que sucede así. Claro que sí, claro que Agustín, sí. muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es una conversación que da para muchísimo más. Me parece que tú, de alguna forma, lo que tú nos planteas es, digamos, bastante iluminador para este proceso en cuanto a esta necesidad de disposición, a esta necesidad de humildad, a esta necesidad de abrir el juego de una forma distinta. Un juego que no estamos entrenados para jugarlo de esa forma. No nos enseñan a escuchar. Claro, sobre todo, Pablo, que el partido se juega para Chile, ¿no? Los convencionales van a ser elegidos por distritos, pero no van a representar a sus distritos en rigor, van a representar a toda la sociedad chilena. Exacto. Y la sociedad chilena es muy diversa, afortunadamente, diversa en creencias, diversa en ideas, diversa en valores, diversa en maneras de vivir, diversa en expectativas. Mira la tarea difícil que se han echado sobre los hombros los futuros constituyentes. Van a tener que representar todo eso, porque todo eso es Chile. No solo el sector en que ellos se posicionan,
no solo el sector en que están los que piensan igual que él. Va a haber que hacer un esfuerzo por apuntar a eso que llamamos bien común, bien colectivo, por apuntar al país y no a un sector del país. O sea, no es cada constituyente o cada grupo del que forme parte, cada constituyente el que tiene que salirse con la suya. Como resultado de este proceso es Chile el que tiene que salirse con la suya. Ahí, Gracias, Pablo. para cerrar, recuerdo cuando uno jugaba a la escondida que decía 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. ¿Ya? Eso es. Y ahí precisamente Qué bueno. donde la pregunta inicial era como, ¿hasta dónde vamos a hacer llegar ese nosotros? Bueno, tenemos que hacerlo llegar a todos, pues, a todos. O sea, la solidaridad no puede ser grupal, no podemos ser solidarios solo con aquellos que pertenecen al mismo grupo en que uno está. Tenemos que ser solidarios con todo. Y curiosamente, mira lo difícil, no solo solidarios con todos los chilenos que actualmente habitamos el territorio, sino con los chilenos del futuro, porque constitución es algo que va a regir tal vez por 40, 50 años más. Es muy difícil la tarea, requerirá humildad y una cierta dosis de grandeza también, Pablo. Una cierta dosis de grandeza. Difícil, pero bueno, el país levantó la mirada, quiso mirar más alto y hay que mantener la vista allí en lo alto y no creer que esta meta es inalcanzable. Es alcanzable, pero claro, con la colaboración de todos y todas, desde luego, ¿no? Muchísimas gracias, Agustín, por aceptar la invitación, por esta enriquecedora conversación. Y vamos a una pausa musical y volvemos al cierre del programa. Bien, gracias, Pablo, hasta una próxima vez. Yaima, Villarrica y Lonquimay. Los gigantes dormidos y los no tanto. Con Cristian Farías. El programa Volcanes, terremotos y otros monstruos. Todos los martes y viernes a las 11 de la mañana en divoxradio.com. Sigue escuchando divoxradio.com.